en buscaremos hacer una síntesis de lo visto en el primer curso de Introducción a la Metafísica para que tengamos un punto de partida en común, aunque aquí algunos me doy cuenta de que ya habían estado, es probable que no todos hayan estado previamente en el curso y por lo tanto necesitamos usar un lenguaje común para poder profundizar más en esto que hoy daré una panorámica. Yo les invito a que vayan a el canal de la academia y allí busquen la lista de reproducción de Introducción a la Metafísica. Son 10 videos en los que se habla de esto, que fueron los que tuvimos en el curso pasado y que profundizamos los distintos aspectos que hoy vamos a ver de una manera un poquito superficial, pero panorámica para poder tener, como ya decía, un punto de referencia en común. Quienes vayan teniendo alguna pregunta, eh, a ver, a los que no hayan entrado al curso de metafísica, es posible que les surjan muchas dudas porque no está este lenguaje común. A ellos les diría, espérense a ver los 10 videos para que puedan tener este lenguaje en común, estas ideas claras, y entonces ya poder profundizar que sean necesarios. A quienes ya hayan estado en el curso y les surjan dudas particulares de lo que vamos a retomar hoy, con toda confianza, al final tendremos oportunidad de resolver esas dudas. Bueno, entonces, cuando se publicó que iba yo a retomar el curso y que luego vino la situación de salud que me limitó, hubo por ahí algunas reacciones de personas que no conozco y no me conocen, afirmando que la metafísica era algo prohibido por la iglesia, que es lamentable que un sacerdote estuviera hablando de eso. Bueno, hay que distinguir a qué se referían estas personas seguramente, a una supuesta metafísica de la que se trata desde la visión de la nueva era. La nueva era, la New Age, esta pseudo religión sincrética que busca ser como una revoltura de supuestamente lo mejor de cada religión y unirlo en una sola práctica, eh, que tiene cierta base cristiana, es decir, termina relacionándose con el cristianismo, pero una fuerte carga orientalista, religiones, creencias, prácticas orientales, y entre ellas se ha difundido esta falsa metafísica que toma simplemente el significado etimológico más allá de lo físico para hablar de realidades supuestamente espirituales, paranormales y cosas así. Termina supuestamente enseñando cómo conectar con los espíritus que nos rodean, práctica de viajes astrales, conocimientos gnósticos y cosas así. Bueno, esa es una falsa metafísica. Está muy difundida, como todo lo de la nueva era, tan difundido que a veces nos es difícil identificar, que como tal forma parte de de una noción anticristiana contraria o ajena al cristianismo. Bueno, no es eso de lo que tratamos en ese curso. En este curso estamos hablando de lo que Aristóteles llamaba filosofía primera. Filosofía primera. Decíamos al inicio del curso anterior que es la filosofía, ciencia que estudia todas las cosas, no una cosa en particular, todas las cosas por sus primeros principios o causas últimas a la sola luz natural de la razón, a la sola luz natural de la razón. Esa es la filosofía. Eh, entonces, la filosofía no estudia tal o cual cosa en particular, sino la realidad como un conjunto. Claro que habrá temas en los que se puntualice en realidades concretas, pero no es un estudio particular. Las ciencias, ciencias particulares o ciencias positivas, condicionadas fuertemente por lo que se llama positivismo, que es el positivismo científico, aquella postura que afirma que solamente lo que sea comprobable, observable, medible, experimentable por el método
científico moderno, solo eso es lo verdadero. Si no hay este camino de conocimiento científico positivo, entonces habría que despreciar cualquier otro conocimiento. En este sentido, hemos sido formados, aunque de ello no seamos conscientes, en toda nuestra formación académica. Es decir, lo que hemos recibido desde la primaria o el preescolar hasta lo profesional son conocimientos de ciencias particulares y poco, por no decir casi nada, salvo excepciones, de conocimiento filosófico, y no se diga el teológico, ¿no? De poco a poco, hace unos 25 años, se ha ido desplazando de la formación académica las ciencias filosóficas. Incluso se habla que el método científico fue inaugurado por Francis Bacon ya hacia el final de la Edad Media, o más bien ya hacia los inicios de la época moderna. Y entonces antes no existía la ciencia, lo cual es falso, falso. La definición clásica de ciencia sería conocimiento cierto de las cosas por sus causas. Y esta es una definición que ha sido estandarizada por el mismo Aristóteles. Estamos hablando del siglo IV antes de Cristo. Y esto es interesante, o sea, la ciencia existía desde la antigüedad. El método científico moderno fue estandarizado por Francis Bacon, pero incluso antes de él, otro Bacon, Roger Bacon, sacerdote católico, que ahí me confundí en una clase que di, pero bueno, Roger Bacon, sacerdote católico, ya había establecido un par de siglos antes que Francis Bacon las bases del método científico moderno. Pero, insisto que no es que a partir de ahí haya existido la ciencia, no, no, no. Eso más bien se fija desde el positivismo cientificista. Los mismos que inventaron que en la Edad Media todo fue oscuro, no hubo ciencia, no hubo desarrollo, no había economía, lo cual es falso. Cuando pasa el Renacimiento y se da la época ilustrada, esos que se llamaron a sí mismos ilustrados, que quiere decir iluminados, se llamaban a sí mismos iluminados, queriendo decir en la época anterior todo era oscuro, hoy estamos en lo iluminado. Bueno, ellos mismos, hay una novela futurista que parece que describe el presente, que dice que quien controla el presente controla el pasado y el que controla el pasado controla el futuro. ¿Qué quiere decir esto? En la educación pública particularmente, quienes están al frente del gobierno definen la manera de enseñar y en particular de enseñar la historia. Es en ese sentido, quien controla el presente controla el pasado. Esto mismo que les estoy hablando de los ilustrados que controlaban con la enciclopedia y otras búsquedas académicas, controlaban su presente y ellos dijeron la Edad Media se le llama media entre la gloriosa edad antigua de los clásicos griegos y algunos romanos y la ilustración o el modernismo, y entonces queda ahí un hueco de 1000 años en los que fue la decadencia total de la humanidad por culpa del cristianismo, que insisto es falso, ¿no? Ahorita profundizaremos un poquito en ello. Y entonces, estos que controlan el presente controlan el pasado, inventando esta leyenda negra sobre la Edad Media, y entonces provocando un rechazo o por lo menos una decepción respecto a la identidad cristiana de la cultura occidental, se busca en lo futuro poder desarraigar totalmente estas bases de la identidad cristiana de nuestra cultura para pasar a lo que ya se está viviendo, que sería un nuevo orden mundial. Por eso es tan importante que conozcamos el presente, ver dónde estamos, conozcamos el pasado y entonces poder avanzar hacia un futuro
en donde, hablando en un ambiente creyente como el que estamos nosotros o la mayoría de nosotros, se busca el reinado social de Cristo, ¿no? Esta falacia que también surge del modernismo, de decir que la religión debe ser aprisionada al ámbito de lo privado, y entonces que los principios cristianos e incluso los principios naturales de una ética racional no formen parte de la esfera pública, que se quiten de la esfera pública, lo cual termina poniendo al frente de las decisiones políticas, económicas y sociales de las naciones a personas muchas veces sin principios morales, éticos y sin principios religiosos, ¿no? Para tocar un poquito más el punto de la Edad Media, hay un libro que sugiero leer que se llama Cómo la Iglesia construyó la civilización occidental. Repito, cómo la Iglesia construyó la civilización occidental. Este libro se puede encontrar en Amazon o en Busca Libre, escrito por Thomas Woods con W-O-O-D-S. Woods, W-O-O-D-S. Thomas Woods. Y aquí habla de esta gloriosa etapa de la humanidad que fue la cristiandad, donde particularmente Europa y hacia el final América fue conquistado por los principios cristianos, no judeocristianos, principios cristianos, estableciendo una sociedad, contrario a lo que se dice, bastante justa en lo económico, en lo jurídico. Por ejemplo, es la Iglesia quien inventa las universidades. Las grandes universidades de Europa surgen en la Edad Media como una búsqueda de la Iglesia en honor a la verdad, de primero lo que se llamaba en la antigüedad clásica artes liberales, pero también las ciencias particulares. Una cualidad muy propia de estas universidades era la libertad de cátedra y la apertura a la discusión en honor de la búsqueda de la verdad. Algo que hoy está prohibido, quiero decir, en las universidades actuales supuestamente tan abiertas, está prohibido cuestionar el estatus políticamente correcto en el que nos encontramos, temas como el aborto, ideología de género, abortismo, etcétera. Un joven que se atreve a cuestionarlo en una universidad puede pasar como un chico hace unos 3 años era en la Universidad de Nueva York, que publicó en sus redes sociales: el hombre es hombre, la mujer es mujer. Y esta afirmación, que nos parece descaradamente obvia en un sentido lógico, le valió a este joven la expulsión de la Universidad de Nueva York y el condicionamiento de que si quería volver a la universidad tenía que hacer un curso de género para que llegara a afirmar, según la nueva verdad, entre comillas, que un hombre puede ser mujer o una mujer puede ser hombre. Eso no pasaba en las universidades medievales. Incluso temas teológicos se podían discutir. Santo Tomás de Aquino, el más sabio entre los santos y más santo entre los sabios, pudo cuestionar el texto que era la referencia clásica en su siglo para formarse en teología, que se llamaba Las Sentencias de Pedro Lombardo, que es un muy buen documento teológico. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino cuestiona las deficiencias que este texto tiene y las confronta desde la filosofía y desde la teología con la Sagrada Escritura, los santos padres, lo que el magisterio de la Iglesia había arrojado hasta ese siglo XIII, donde Santo Tomás desarrolla su ministerio. Y por esto fue muy criticado Santo Tomás. Y sin embargo, en las universidades se permitía hacer estas disertaciones. De hecho, uno de los textos, Santo Tomás no solo tiene la Suma Teológica,
tiene otros textos que son clásicos, entre ellos uno que se llama Comentario a las Sentencias de Pedro Lombardo. Imagínense, el punto de referencia máximo de teología de la fe católica. Santo Tomás de Aquino dice, a ver, hay que ver si lo que nos dice es verdadero. Y tan así lo superó Santo Tomás, acercándose a la verdad, no por cuestión de presunción o de hacer combates absurdos o cosas así, no, sino en un ejercicio bastante honesto de colaborador de la verdad. Tan así lo supera Santo Tomás de Aquino que hasta el momento actual, 8 siglos después de aquel gran santo, él sigue siendo el punto de referencia de la fe católica. Punto de referencia. Tan así que el Concilio Vaticano II dice que tenemos que volver al estudio de la filosofía y la teología tomista de Santo Tomás de Aquino. Bueno, entonces, en la Edad Media se desarrolla sistemas económicos interesantes que hoy se hablan de manera despectiva sobre ellos, como el sistema feudal, que no es tan terrible como se plantea. Quiero decir, cada persona tenía su propia tierra, su casa, su tierra, daba una aportación de sus cosechas al señor feudal que a cambio le ofrecía protección militar. A ver, ¿cuánto nos quita Hacienda el día de hoy, ¿no? El sistema tributario público de cada país, ¿cuánto nos quita en impuestos? Hay países donde casi el 50% de tu sueldo termina con el gobierno. Bueno, en la época feudal no era eso. Cada uno era dueño de su tierra y era una pequeña porción la que se daba al señor feudal, ¿no? Entonces, se dice de que todo era suciedad, todo era enfermedad en la Edad Media. Falso. Hay desarrollos, por ejemplo, pienso Santa Hildegarda de Bingen, una gran mujer nacida en el año 1099, que es la primera monja que tiene un monasterio femenino independiente de los monasterios masculinos. Es decir, ya existían los monasterios femeninos, pero tenía que haber un monasterio masculino y en alguna parte de aquel monasterio se acondicionaba una casita para que fuera un monasterio femenino con esa misma regla que los hombres. Santa Hildegarda, ella desarrolla el primer monasterio femenino autónomo. Estamos hablando del 1100 y tantos, donde ella vivió. Claro que las feministas no van a hablar de esta gran mujer, que era una católica extraordinaria, o Isabel la Católica, otra gran mujer extraordinaria. Bueno, Santa Hildegarda aparte era médico, era botánica, era científica, entonces en términos generales, era profeta, tiene unos libros de visiones muy interesantes, era mística, era música, es una cosa impresionante. Benedicto XVI la nombró doctora de la iglesia. Entonces es una mujer verdaderamente impresionante y estamos hablando de la cumbre de la Edad Media, que tuvo todo este desarrollo, ¿no? Entonces también hubo un desarrollo técnico militar, hubo por esta conciencia de que Dios era creador de todo y el hombre era hecho a imagen de Dios. Por ejemplo, cuando se habla de la Santa Inquisición, la Santa Inquisición era un tribunal de misericordia que buscaba ante todo la salvación del alma, ¿no? Cuando, por ejemplo, aquí en México, en Guanajuato y creo que en Zacatecas, hay museos de la Inquisición, donde lo que uno encuentra son máquinas de tortura que no existieron en la Inquisición y que la Inquisición como tal nunca las usó, nunca. ¿De dónde surge que la usaron? Pues de la imaginación de alguno que pensó que así, de como era terrible la Edad Media, así debió haber sido la Santa Inquisición, ¿no? Me atrevo a decir que la Santa Inquisición ha sido el tribunal humano más justo que ha existido sobre la tierra. Llegó a haber sentencia de muerte, sí, que era algo que la enseñanza tradicional de la iglesia consideraba como posible, hablando del principio de la legítima defensa. En la Sagrada Escritura viene la pena de muerte, en particular en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, no podemos pensar que Dios permitió
algo que era inmoral o que era pecaminoso. Definitivamente no. Sería muy largo de explicar, pero había un sentido en aquello. Incluso el Señor Jesús, cuando está frente a la mujer encontrada en flagrante adulterio, no impide como tal la ejecución de la pena de muerte, sino que la condiciona. Aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Es decir, porque la pena de muerte en la antigua alianza buscaba desde lo externo proteger del pecado mortal. ¿Por qué desde lo externo? Porque desde el interno solo Jesús iba a poder hacerlo en el sacrificio de la cruz. Entonces, pecados contagiosos, vamos a llamarle así, como el adulterio, porque nadie comete adulterio solo, y quien ha caído en adulterio es posible que lo siga buscando, aunque fuera con otras personas. Entonces se tenía que buscar una solución desde lo externo. ¿Y qué era la única solución posible? Bueno, arrancarlo de raíz, ejecutando con la sentencia de muerte a los adúlteros, no solo a la mujer adúltera, los dos, hombre y mujer. Y esto servía para que el pueblo tomara conciencia de la gravedad del pecado, porque era el camino que había desde lo externo. Bien, viene el Señor Jesús que lo resuelve desde lo interno, no aboliendo al pecador, sino aboliendo al pecado, para que el pecador se convierta en inocente, y por eso él va al meollo del asunto. A ver, ¿ustedes quieren matar a esta mujer encontrada en flagrante adulterio con un juicio injusto? Porque, insisto, ella no cometió adulterio sola, tenía que haber algún adúltero que por ahí se había escabullido, y ¿qué sabremos si hasta estaba en medio de los que tenían piedras en sus manos? Entonces había un juicio injusto, y el Señor Jesús dice el que esté libre de pecado. Entonces, es decir, el problema de fondo era común, el pecado mortal, todos lo teníamos, excepto el Señor Jesús, ¿no? Y la Santísima Madre, por privilegio especial de Dios. Y entonces, Él viene a resolver el problema de fondo, que era el pecado. Y por eso dice 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Dirá también San Pablo en la carta a los Colosenses que él tomó la nota de cargo que estaba en nuestra contra y la anuló clavándola en la cruz del Calvario. Entonces, el Señor asumió la pena de muerte que merecíamos todos nosotros, y en su carne purísima, totalmente inocente, asume el pecado de cada hombre, de cada etapa de la humanidad, y destruyendo o siendo destruida su propia carne, consecuentemente queda destruido todo el pecado de toda la humanidad. Que para acceder a este perdón he de tener yo fe en Jesucristo y acudir a los sacramentos, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, en la Santa Inquisición, volviendo, ¿llegó a haber sentencia de la pena máxima? Sí, pero no ejecución. Es decir, lo que buscaba la Santa Inquisición era juzgar de manera justa, y una vez que se daba el juicio, se pasaba al brazo secular, es decir, al rey. Y era el rey y su ejército y sus fuerzas públicas quienes ejecutaban las sentencias, ¿no? Que en realidad fueron pocos los ejecutados durante ese tiempo. Insisto, no era rara la pena de muerte, ¿no? En el mundo, pues, en el mundo, en los códigos de derecho, tanto civil, bueno, más bien civil, no era rara la pena de muerte como uno de los caminos para solucionar problemas, sobre todo particularmente graves. Bueno, y así podemos encontrar en la Edad Media muchas luces, contrario a lo que se dice, de ciencia, de tecnología, de cultura. De hecho, escuchaba hace poco un video del padre Olivera Rabasi que decía, a ver, cuando un turista va a visitar Europa, ¿qué es primordialmente lo que busca visitar? Lo que queda de la gloriosa Edad Media, ¿no? Por ejemplo, en París, la Catedral de Notre Dame, hecha en la Edad Media, siglo XII. En Viena, la Catedral de Viena es bellísima, también hecha en la Edad Media. Construcciones que el día de hoy ya no se hacen.
que se supone que hemos avanzado mucho en tecnología, mucho en la ciencia, y tú ya no encuentras construcciones de esa belleza, de esa grandeza y de esa durabilidad. Pero bueno, pues me emocioné con lo de la Edad Media un poquito. Esto para decir, bueno, quien controla el presente controla el pasado, quien controla el pasado controla el futuro. ¿Qué debemos hacer? Conocer la realidad, conocer la verdad, conocer la historia para no dejarnos manipular. Vamos a tratar de hacer entonces el recorrido rápido sobre la filosofía primera. ¿Por qué se le llama metafísica? Porque, bueno, cuando están acomodando, digamos así, la biblioteca de Aristóteles, estos tomos, que eran rollos, referidos a la filosofía primera, dijeron, ¿y dónde los acomodamos? Y había tratados de física de Aristóteles y estos de filosofía primera quedaron acomodados después de la física, que eso es lo que significa metafísica, después de la física. Y de ahí viene el nombre de una cuestión simplemente espacial, digamos, donde estaban acomodados esos textos, ¿no? La metafísica se refiere a la filosofía primera. ¿Qué estudia la filosofía primera? Estudia el ser en cuanto a ser y sus propiedades. La filosofía primera estudia el ser en cuanto ser y sus propiedades. ¿Qué es el ser? Lo que es. Y esto, hay cosas de la metafísica o de la filosofía que nos suenan tan simples que no nos es fácil asumirlas o reconocerlas. Pero estamos en una etapa de necedad o de posverdad donde incluso lo simple, lo obvio, termina despreciado en aras de las ideologías que pretenden sustituir la verdad. Por eso hay que volver a esta simplicidad. Entonces, ¿qué es el ser? Lo que es. ¿Y qué es lo que es? Pues eso que está en la existencia, ¿no? Entonces, este libro es, este aparato es, entonces una y otra cosa participan del ser. Y hay una participación del ser diferente. No es lo mismo algo inerte como este libro o como una piedra a una planta que tiene crecimiento, tiene vida, tiene reproducción, a un animal que tiene todo esto que mencionamos, existencia, vida, reproducción, pero el animal también tiene sensibilidad. Decir, le pegas a un perro y o te gruñe o huye porque siente el dolor. Tiene sensibilidad y tiene instintos. ¿Quién le enseña a determinada clase de aves a construir un nido cuando va a reproducirse y a construirlo de determinada manera, a veces tan sorprendente? Eso está inscrito en su naturaleza, en lo que llamamos instinto. Los animales, siguiendo sus instintos, son perfectos. Los animales, por lo menos la mayoría, hay quien habla de excepciones, se aparean por instinto. No hay como tal un deseo sexual habitual en los animales. Y entonces, si vas por la calle y unos perros se están apareando, no hay nada de sucio, cochino, inmoral en eso, porque ellos simplemente obedecen al instinto. No así con el humano. El humano, más perfecto que los animales, tiene todo esto que mencionamos: existencia, sensibilidad, crecimiento, instintos, más racionalidad. Y la racionalidad la tiene porque tiene un alma de naturaleza espiritual. Entonces el ser humano es libre, que aunque tenga una dimensión sensitiva que participa de instintos, tiene algo más alto que lo meramente sensible, que sería esta dimensión racional, que se encuentra en el alma, donde encontramos la inteligencia y la voluntad. Inteligencia y voluntad. Y por lo tanto el ser humano es libre.
Por encima de la naturaleza humana se encontraría la naturaleza de los ángeles, que son seres puramente espirituales, cuya inteligencia es mucho mayor que la del ser humano e igual a voluntad, mucho más perfecta e inamovible. Y más perfecto que los ángeles sería perfectísimo Dios por encima de todo. Entonces, todas estas realidades graduales que mencioné son. Entonces, si son, participan del ser. Dios no participa del ser. Dios es el ser. Y podríamos poner ser con mayúscula. El ser. Todas las otras realidades son o participan del ser y podríamos poner ser con minúscula. Participan del ser y a esta participación del ser se le llama ente, que es el participio activo del verbo ser. El ente es el que es o está siendo, pero de una forma participada. Y si hablamos de un grado del ser, inanimado, planta, animal, ser humano, ángel, en este mismo orden participan del ser con mayúscula que es Dios y en una escala sería mayor o menor participación del ser. Espero se entienda esto. Entonces, la metafísica no estudia los seres en particular, si una pluma, si un automóvil, si un... No, sino el ser, los entes, la participación mayor o menor del ser, que se le llama analogía del ser, y cómo es que podemos conocer esta realidad, ¿no? Ok, entonces la metafísica se ocupa de lo que está más allá de lo físico, de lo inmediato y particular, yendo a lo que está en el fondo, en lo íntimo de la existencia. Entonces, la metafísica estudia el ser en cuanto ser, o hay quien dice el ente en cuanto ente y sus propiedades. ¿Y esto qué va a querer decir? Que si participa del ser, es un ente. Participa del ser, nos preguntamos, ¿esto es? ¿Cómo es? ¿Qué tanto es? ¿Qué diferencia tiene con otras cosas que son? Y más o menos por ahí empieza el camino de la metafísica. Eh, entonces, primero hay una realidad concreta. Y en esta realidad concreta vemos que hay cosas que pueden cambiar y la cosa sigue siendo lo que es. Pero también vemos cambios que modifican a la cosa. Ejemplo, una manzana. Si yo tuviera una manzana aquí en mi mano, vamos a suponer una manzana que se arrancó del árbol de forma temprana y se ve incluso un color verde y si yo la muerdo va a saber muy ácida, pero bueno, aquí sin morder tenemos la manzana imaginaria. Va pasando el tiempo y va tomando un color rojizo, vamos a decir, aunque también hay manzanas verdes maduras, ¿no? Pero vamos a pensar este caso. Hay un cambio de un color verde a un color rojo, de un sabor ácido a un sabor dulce, y sin embargo, esta cosa que tengo en mi mano sigue siendo manzana, sigue siendo manzana. Entonces, en la realidad concreta veo cambios que se dan en esta cosa, pero la cosa sigue siendo lo que es. Pero ¿qué pasa si esta manzana la trituro en una licuadora, la mezclo con harina, azúcar, la pongo en un molde, en un horno y se ha convertido en un pie? Puedo decir que esta cosa que me voy a comer ahora
¿sigue siendo manzana o ya es algo diferente? Ya es algo diferente. Puede ser sabor a manzana, pero no es lo mismo manzana que pie o que pastel, como le llamen en donde ustedes sean. Entonces, parte de lo que estudia la metafísica es lo que se llama sustancia y accidentes. Entonces, ¿por qué? Porque hay cambios accidentales que, a pesar de que se den esos cambios, la cosa sigue siendo lo que es. Por ejemplo, sería aquí el color. Color verde a color rojo, pero la manzana sigue siendo manzana. A eso se le llama cambio accidental. El cambio de sabor de un ácido a un dulce o muy dulce y sigue siendo manzana, se le llamaría también cambio accidental. Pero a lo que es tal cambio que hace que la cosa deje de ser lo que es y se convierta en algo diferente, se le llama cambio sustancial. Entonces aquí tenemos dos principios que se tratan en la metafísica, sustancia y accidentes, que ya en el curso primero vimos la definición. Sustancia, aquello que le compete existir en sí mismo; accidente, aquello que le compete existir en otro. Y bueno, Aristóteles nos hablaba de 9 accidentes, que los accidentes no existen sin la sustancia y la sustancia no existe sin accidentes, excepto en Dios. Excepto en Dios. Dios es sustancia pura que no tiene accidentes. Y estos términos filosóficos, como católicos, conviene que los conozcamos porque la teología y digamos la fe ha necesitado recurrir a términos filosóficos para explicar algunos aspectos, sobre todo de la revelación divina. Por ejemplo, la transubstanciación. ¿Sí? ¿Qué significa transubstanciación? Vemos una oblea de pan simple, de agua y harina, así deben ser las formas para consagrar, que tras la consagración sigue viéndose igual, pesando igual, sabiendo igual, porque los accidentes permanecen. Y sin embargo, la sustancia ha cambiado. La sustancia pan ha sido sustituida por la sustancia Cristo. Y entonces ahí se entiende un poquito lo que significa transubstanciación. La transubstanciación en sí misma es un milagro, porque yo no puedo cambiar la sustancia sin cambiar los accidentes. Y sin embargo, en la misa sucede. La sustancia pan desaparece para ser sustituida por la sustancia Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Lutero decía que no. Lutero consideraba cierta presencia de Cristo en la Eucaristía, pero a la que él llamaba empanación. Es decir, él hablaba de una consubstanciación, es decir, la sustancia pan, según él, seguía ahí, y a esta sustancia pan se unía la sustancia Cristo. Entonces, el día de hoy hay algunos luteranos que incluso tienen sagrario porque consideran que ahí está la sustancia de Cristo, pero junto con la del pan. Y otros que dicen que esta sustancia de Cristo es solo espiritual, entonces no hay un cambio en la sustancia, y es transitoria, o sea, solo durante la celebración eucarística está Cristo presente ahí porque está la comunidad, y una vez que la comunidad se disuelve, esa presencia de Cristo desaparece. Por eso tratan a estas supuestas especies eucarísticas de un modo ordinario después de la celebración eucarística. Ahora, ¿cuál es el punto? Una cosa muy importante, que lo profundizaremos mucho en la segunda parte de este curso, el principio de la no contradicción, que ya lo vimos también.
¿Qué dice esencialmente el principio de no contradicción? Algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Este es el primero de los primeros principios. ¿Y por qué se les llamaba primeros principios? Porque son realidades tan evidentes en la demostración. Insisto, como estamos en la época de la posverdad y que pudiéramos decir de la necedad, hoy muchos claman porque lo evidente sea demostrado. Entonces, algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. A ver, si la hija adolescente resulta embarazada, ¿estás embarazada, hija? Y dijera, poquito, ¿es sí o es no? Desde el primer instante de embarazo estás embarazada y no se puede estar y no estar. O un argumento que usan las feministas es que no se le puede obligar a nadie a ser madre. A ver, quien está embarazada no será madre, ya es madre. Y no se puede ser o no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Una comida puede estar caliente y salada, caliente y desabrida, fría y salada, fría y desabrida, ¿sí? Porque son aspectos diferentes. Pero la misma comida no puede estar salada y desabrida o caliente y fría al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el mismo aspecto no se puede contradecir. Nos queda claro esto, ¿verdad? Entonces algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Entonces, con estas posturas eucarísticas protestantes, pues entonces el Señor estaría extraviado. Cuando dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esto es mi sangre, estaba fingiendo, nos estaba pretendiendo engañar o alguna cosa así, porque es o no es. Y una tragedia que estamos viviendo en el tiempo actual de la Iglesia Católica es que se han colado ideas protestantes. Por eso hay, por ejemplo, una gran cantidad de católicos en Estados Unidos y en otras partes, pero digo Estados Unidos porque hubo una encuesta específica de ello, que niegan o dudan de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, diciendo que es una presencia solamente espiritual, que es simbólica. Hay quien en círculos católicos mal enseña que en lugar de transubstanciación se debe hablar de transignificación, porque esto que sigue siendo esto debe tener un significado diferente porque ahora estamos en misa y porque estamos en comunidad. No, es que no es un significado, porque el significado yo se lo puedo atribuir, como sería con el semáforo. Es algo artificial el que digamos que el rojo es alto, que el verde es siga y que el amarillo es, por ejemplo, el amarillo es para explicar o el ámbar, ¿no? Para algunos significa para precaución en el semáforo y para otros significa acelere, ¿verdad? Le da otra interpretación, acelere porque está en amarillo y todavía alcanza a pasar. Entonces, o es o no es. Y esto de la presencia real de Jesús en la Eucaristía es tan grave. ¿Por qué? Porque si no fuera verdadero, los protestantes tendrían razón en llamarnos idólatras, porque estaríamos adorando un simple pedazo de pan. Pero si sí es verdadero, no pienso en los protestantes que ofenden la Eucaristía, porque sería un sacrilegio gravísimo, un atentado contra la santidad misma de Dios. Pero ¿qué pasaría con los católicos? Estamos siendo impíos, faltos de piedad, porque ¿cuántos agrarios hay abandonados? ¿O en cuántos lugares no se ha abandonado la adoración eucarística? Por eso, hablando de este principio de no contradicción, estamos hablando de una cuestión crucial, o es o no es, al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Se ha diluido la catolicidad de la iglesia, porque a veces si yo voy a una parroquia,
me dicen que esto es pecado, lo que sea, pero voy a la otra parroquia y me dicen que no es pecado. Incluso puedo ir a otra parroquia y no solamente dicen que no es pecado, sino que es virtuoso. A ver, hubo una reunión, no recuerdo si fue el año antepasado, de la Pontificia Academia de la Vida, Pontificia, en Roma, donde uno de los expositores afirmó que el adulterio formal, el que dos personas, que uno por lo menos estuvo casado con alguien más por la iglesia y ahora vive con este otro, hay ocasiones, decían en esta exposición, y está un libro donde lo que yo estoy hablando no es ocurrencia mía, está el libro donde las exposiciones estas quedaron cocinadas por escrito. Y decía uno de los expositores que este estado de adulterio puede haber casos en los que no solamente no sea pecado que estén viviendo en adulterio, sino es un acto virtuoso al que estos cónyuges están obligados a asumir y que si abandonaran este estado de adulterio, entonces caerían en pecado. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? En un acto oficial de la Pontificia Academia de la Vida. En este mismo acto dijeron que el aborto era malo, necesariamente era pecado, pero que había ocasiones en las que se podía permitir la fecundación in vitro. Por muchas cosas que no me voy a meter a explicar ahora, la fecundación in vitro es comparable al crimen del aborto. ¿Por qué? Porque se toman de 8 a 12 óvulos, se fecundan, entonces tengo 8 a 12 embriones humanos, seres humanos, bebés. Se eligen los mejores, 2 o 3. Esto ya es una grave discriminación, porque entonces hay humanos, si hay humanos mejores, hay humanos peores. Y aquí se les discrimina por el grado de desarrollo embrionario. Se implantan 1, 2 o 3, por eso luego hay tantos embarazos múltiples, a veces más. Y aquí ya es grave porque se desvincula el acto unitivo del acto procreativo de los esposos o el fin unitivo, el fin procreativo del acto íntimo de los esposos, y agregándole el terrible problema ético de los así llamados embriones sobrantes. ¿Quién de los seres humanos sobra para empezar? Y luego, ¿qué hago con estos bebés? La práctica es congelarlos. ¿Es digno para un ser humano tenerlo congelado en su etapa embrionaria? Y luego, ¿existe una solución ética para estos embriones congelados? No hay. Los descongelo, bueno, los destruyo, que es una postura. Entonces, equiparable al aborto, porque estoy matando embriones humanos. Los inoculo en la mujer, en la mamá, sigo cayendo en una cuestión delicada por desvincular el fin unitivo del fin procreativo. Los implanto en mujeres que se ofrezcan como voluntarias, entro en una cuestión más grave moralmente, que es el vientre subrogado. Entonces, no hay una solución moral para esto. Entonces, ¿cómo es posible que la Pontificia Academia de la Vida en esta reunión, no un documento magisterial, no, pero esta reunión sí, haya dicho que podría haber casos en los que la fecundación in vitro podría ser aceptable? Entonces, por eso vuelvo a la gravedad, seriedad del principio de no contradicción. Algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Entonces, la realidad concreta, sustancia y accidentes. Pero luego también encontramos una estructura dinámica en la realidad. Ejemplo, un cerillo, un fósforo, no sé cómo le llamen en otros países. Esta cerilla o fósforo, un palito que tiene como pólvora y que al pasarla por una cinta áspera, que la cinta es la que tiene fósforo, se enciende y produce fuego. A ver, antes de que se encienda, volvemos a agarrar la cerilla en nuestra mano y tiene una cabecita o azul o roja,
que puede encender a esa capacidad de poder recibir un acto, se le llama potencia. Ya la realización de la potencia se le llama acto. Entonces, esa es la estructura dinámica de la realidad, acto y potencia, o más bien potencia y acto. Una vez que acontece el acto, no desaparece la potencia, porque si desapareciera la potencia, no sería posible continuar el acto. Explico con otro ejemplo. El ojo tiene la potencia de ver. Vamos a pensar en un bebé en el vientre de la mamá. Su ojo, un bebé en el 9º mes, vamos a suponer. Su ojo tiene la potencia de ver. Pregunta, ¿está viendo en el vientre materno? No, porque no hay luz. Nace y el bebé es incapaz de distinguir nada con sus ojos, solo percibe luz. No puede distinguir nada. ¿Por qué? Porque la potencia se va haciendo acto poco a poco. Entonces, primero distingue luz, luego distingue colores, luego las formas claras, y llega al punto en que un bebé de un par de meses ya puede distinguir la cara de mamá, la cara de papá. ¿Por qué? Porque tiene esa potencia que se ha hecho acto. Mis ojos, hoy, como espécimen adulto de la especie humana, tienen la potencia de ver. Si yo cierro mis ojos no están viendo, pero la potencia de ver la tienen. Tan así que abro los ojos y veo, pero puedo seguir viendo porque esta potencia de visualización, mis ojos la conservan. ¿Se entiende un poquito lo que estoy hablando? Potencia y acto. Conocemos la potencia cuando conocemos el acto. En ese sentido, es primero el acto y después la potencia que descubrimos que teníamos, nosotros o cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí una batería, una pila. Esa tiene la potencia de acumular energía eléctrica. Y así con cualquier cosa, acto, potencia, potencia y acto. Al paso de la potencia al acto se le llama movimiento. Movimiento en el orden metafísico. No estamos hablando de movimiento local. Movimiento local es venir de aquí, de este lugar a este otro lugar. Locus, lugar, de un lugar a otro. Pues se le llama movimiento local. Movimiento metafísico sería el paso de la potencia al acto. Y cuando algo pasa de la potencia al acto, hablamos de que ha adquirido una perfección. Perfección. Es más perfecto ahora que está en acto que cuando estaba en potencia. Y cuando se pierde el acto, hablando del cerillo que tiene fuego, consume todo el combustible y se apaga, ahora ha perdido una perfección. Y ahora ha perdido la potencia de encenderse con la banda esta áspera. Si es de madera, podrá esa madera encenderse, pero de manera diferente a como lo hacía el fósforo. Yo raspo la madera en la banda esta que está a un lado de la cajita y no va a encender. Entonces no tiene la misma potencia que tenía el cerillo. ¿Tiene potencia de fuego? Sí, pero de manera diferente. Tiene que acercarse a otro fuego para encenderse. Son cosas diferentes. En Dios no hay potencia. Que aquí como paréntesis, se puede hablar de Dios en filosofía y aquí no se tocan al hablar de filosofía, que se le llama teología natural o teodicea. ¿Por qué se le llama natural? Porque la otra teología, la teología católica,
sería sobrenatural. Es decir, Dios se ha revelado y la iglesia acude al dato revelado para conocer esto íntimo de Dios. Pero antes de la fe, la sola razón humana es capaz de conocer a Dios por la sola razón, sin la fe. Esto lo habló la Santa Madre Iglesia en el Concilio Vaticano I, que fue a finales del siglo XIX. En el Concilio Vaticano I, la Iglesia definió que la naturaleza humana es capax Dei, capax con X, Dei, capaz de Dios. El ser humano es capaz de Dios. A ver, cuando yo digo antes de la fe o al margen de la fe, no estoy haciendo un desprecio de la fe, sino que la filosofía no es teología, son disciplinas, ciencias diferentes que se acercan a la realidad con métodos, caminos diferentes. Y aún así, con la sola luz natural de la razón, el hombre es capaz de conocer la existencia de Dios y muchas de las cualidades y propiedades de este Dios que es único, por la sola luz natural de la razón. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque estoy hablando cosas de Dios, pero no estoy hablando, bueno, la mayoría, porque sí he tratado aspectos de fe, pero cuando hablo de sustancia y accidentes, acto y potencia, y luego hago una referencia a Dios, estoy haciendo una referencia filosófica, no teológica, que finalmente coinciden. Ahora, hay cosas de Dios que por la sola luz natural de la razón no voy a poder conocer. Y entonces Dios la tuvo que revelar. Por ejemplo, por la inteligencia soy capaz de entender que existe Dios y que este Dios es uno y es único. Sí, pero por la sola luz natural de la razón no voy a poder conocer que Dios es Trinidad de personas. Esto lo tuvo que revelar Dios mismo a través de Jesucristo. Porque incluso la revelación de la antigua alianza o antiguo testamento es incompleta, es imperfecta, o bueno, no imperfecta porque es ambiguo el término, pero no es plena. La plenitud de la revelación se da en Jesucristo, en el misterio de Cristo. Por eso, la fe judía no es una fe ortodoxa actualmente. ¿Por qué? Porque si Dios mismo ha revelado que Dios es Trinidad de personas y un judío niega la Trinidad de personas, e incluso hay judíos que hablan aberraciones sobre la persona de Jesús o sobre la Virgen María, están negando lo que Dios mismo ha revelado. Por eso no es tan simple como decir que es la misma fe. Similar a la cuestión con los protestantes. Aunque hay aspectos esenciales que muchos protestantes coinciden en la fe auténtica, en la fe católica, por eso la iglesia reconoce que en ciertas iglesias el bautismo es válido, no deja de surgir el protestantismo como una herejía. Y entonces, porque luego simplificamos en exceso diciendo, es que a final de cuentas es el mismo Dios. Y aquí el ejemplo que yo pongo es, a ver, traiga a 2, 3 hermanos protestantes de diferentes iglesias e invítelos a una adoración eucarística. ¿Por qué vamos a adorar lo que está en la custodia? Porque es Dios. Y por eso merece que nos pongamos de rodillas y todos los signos de culto, el incienso, los cantos, la postración. Y si ante esto el protestante me dice, usted es un idólatra, pero idólatra por adorar al Dios vivo y verdadero. Entonces, insisto, no es tan simple como decir, es que es el mismo Dios. ¿Me entiende? Y vuelvo al principio de no contradicción, ¿no? Ok, entonces acto y potencia. En Dios no hay potencia.
Dios es acto puro de ser. Paréntesis. Por la revelación sabemos que cuando el Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros, Él asumió la naturaleza humana con todas sus consecuencias. El eterno se hizo temporal, el inmortal se hizo mortal, el divino, sin dejar la divinidad, se hizo humano, el que no podía sufrir y no podía morir, eso se le llama impasibilidad, se hizo pasible. Y entonces en Jesús, por su naturaleza humana, sí hubo potencias. O sea, Jesús fue capaz de sufrir porque asumió la naturaleza humana, fue capaz de morir porque asumió la naturaleza humana. Pero esto es una novedad de la revelación. En Dios, por el camino filosófico nos dice, en Dios no puede haber potencia. Y es verdad, en la sustancia divina no puede haber potencia. Pero esta misma sustancia divina se unió perfectamente en la segunda persona a la sustancia o naturaleza humana y de esta manera se hizo capaz de padecer. ¿Se entiende más o menos? Ojo, porque a veces en la enseñanza de algunos sacerdotes se quedan con el aspecto filosófico, pero luego no brincan al teológico. Entonces, Dios se puede conmover. Esto es interesante. Dios se puede conmover. La filosofía nos diría no, porque él no puede padecer, no puede haber modificación. Él ya es acto puro. Pero esto lo trata el padre Cantalamessa de manera muy bella en el libro del Señor, el Señor Jesús. Y cita padres de la iglesia que nos dicen que incluso desde la antigua alianza, aún antes de la encarnación del Verbo, tal es el amor del Padre que cuando decidió amarnos, decidió esta capacidad de conmoverse. Por eso tiene sentido que oremos en intercesión, porque el Padre tiene un corazón capaz de conmoverse. ¿Se entiende esto? A ver, es que en la Biblia aparecen ejemplos claros donde Dios mismo había dictado una sentencia y por la intercesión de alguien cambia la sentencia. ¿Por qué? Porque tiene un corazón que se deja conmover. Y por eso Dios me ama y tiene compasión de mí, que no significa esto que yo pueda mangonear a Dios, manipularlo, no. Pero en su corazón de padre se deja conmover. Por eso los cristianos, y siempre que digo cristianos, quiero decir católicos, los cristianos creemos en el poder de la intercesión y de que Dios tiene el poder de cambiar el destino de las naciones. Y si puede cambiar el destino de las naciones, mi propio destino, ¿no? Cuando se hizo la cruzada de Mater Fátima, pues ese era el sentido. Vamos a orar intensamente a la Madre Santísima, que ella nos obtenga del Señor este cambio del rumbo de las naciones. Y lo seguimos creyendo. Y lo seguimos creyendo. Y por eso la penitencia, por eso la oración, por eso el ayuno, por eso la intercesión. Pero bueno, filosóficamente, Dios es acto puro y es verdad. En su sustancia divina no hay potencia en sí mismo. Que Él se deje conmover, eso es por amor, eso es un misterio que Él mismo nos ha revelado. Ve. Pero luego hablamos también en la sustancia de la que ya hablamos, sustancia y accidentes. En la sustancia misma, para que esto sea lo que es, tiene que haber dos elementos que le constituyen y estos se llaman materia y forma. Materia y forma. Según Aristóteles, todo lo que tiene existencia concreta está formado por estos dos elementos. Una que se llama materia prima, se me cruzaron los cables,
y otra que se llama forma sustancial. Materia prima, forma sustancial. El ejemplo lo tenemos en la escultura. Me encanta mucho este divino niño con la cruz. Supongamos, este es de yeso, supongamos que es de mármol. Todo de una sola pieza de mármol. ¿Qué me llega al taller del escultor? Pues un trozo de mármol, un cuadro, un cubo de mármol, ¿no? Como dicen que dijo Miguel Ángel, ¿verdad? Oye, es que esta escultura es bellísima, todo lo que tú hiciste. Hay quien dice que lo dijo del David y hay quien dice que lo dijo del Moisés. Y que él dice, no, yo no hice nada, a mí ya me lo trajeron en aquel bloque de mármol, yo solamente le quité lo que sobraba, ¿no? Entonces, hay un bloque aquí, la materia, y esta materia es transformada o definida por la forma. Es decir, de este bloque yo podía haber sacado una virgen, un divino niño, un San Francisco, un lo que sea. Pero esta forma hizo que esto sea lo que es y no otra cosa. Y si fuera de mármol, le fui quitando lo que le sobraba para que finalmente terminara siendo esto y no otra cosa. Entonces, materia y forma. ¿Se entiende? Entonces, toda la realidad concreta está en su sustancia, o sea, para que sea lo que es, para que subsista en sí mismo, está formada de estos dos elementos, materia y forma. En Dios no hay materia. Dios es forma pura. Aristóteles no pudo definir o no quiso definir lo que era la materia prima, ni la forma sustancial. Ya cuando lo explicamos con un ejemplo como el de la escultura, nos da una noción clara. La materia prima sería equiparable, aunque con sus límites, a lo que sería aquella cosa que existía antes del Big Bang. Dicen que antes de aquella primera gran explosión en el universo, toda la materia estaba en un punto reunida hasta que apareció la energía, hizo bang, por eso Big Bang, hizo bang, explotó, y el universo comenzó a tomar su forma, ¿no? Podemos equiparar, no es preciso, pero como si aquella primera partícula totipotencial sea lo que Aristóteles llamaba una materia prima, que luego fue tomando forma en los distintos elementos del universo y entonces se le llamó forma sustancial. No, son ejemplos burdos y un ejemplo físico nunca nos va a definir una realidad metafísica, pero nos ayuda a imaginarla, más o menos, ¿no? Bueno, de esta panorámica de lo que he hablado es de lo que trata la metafísica o filosofía primera. La metafísica o filosofía primera. ¿Qué es propiamente lo que vamos a tratar durante este curso? Primero los trascendentales, que son nociones universales de la cual todos los entes participan, porque es lo propio del ser. El ser es uno, bueno, bello, verdadero, y es de lo que hablaremos en esta primera parte del curso. Y luego hablaremos de la causalidad, no casualidad, causalidad. Las causas que enseñaba Aristóteles y que también han venido a ser préstamos, digamos, para la teología católica para explicar mucha de su doctrina. La doctrina de la causalidad. Y después de esto, pues vendrá la conclusión como tal de la materia. Muy bien, hasta aquí termino la exposición introductoria. Conviene que se agreguen al grupo de WhatsApp. No sé si alguien tenga el link para que lo comparta en este momento en el chat.
para volver a enviarles ahí el texto base que estamos usando, Metafísica, de la editorial EUNSA. Esta es la edición que yo tengo en físico. EUNSA, los autores son Alvira, Clavel y Melendo. Yo tengo la 8ª edición, pero a ustedes les voy a pasar, yo creo que es la primera edición. Sustancialmente es lo mismo, pero bueno, el PDF que pude conseguir es de la primera edición. Y vamos a ver de la segunda parte del libro, el primer capítulo. La segunda parte se llama Trascendentales. El primer capítulo se llama Los aspectos trascendentales del ente. Los aspectos trascendentales del ente. En el PDF son las páginas 131 a 140. Páginas 131 a 140.